Bueno, ¿qué tal, compañeros? Estamos analizando esta unidad número 3. Les había, la clase anterior, la videoclase anterior, les había puesto por ahí el 3.5, la posición de México frente a la guerra civil de Estados Unidos o la guerra de secesión, que ustedes ya conocen, y nos saltamos el 3.4, así que el 3.4 aquí se los presento. En realidad, esto del 3.4 ya lo vimos o lo hemos estado viendo con eso del asunto de las reclamaciones. El tratado también monta al monte, ¿no? Prácticamente el 3.2 y 3.3 explicaron un poco de lo que fue lo que es el 3.4, que es el tema de la intervención francesa, que pues la mayoría ya sabemos qué sucede ahí, ¿no? Entonces la voy a contar rápidamente de todas maneras para verlo y tratar de comprenderlo un poco mejor, ¿no? Bueno, la intervención francesa, ¿no? Recuerden que empieza porque Benito Juárez, ya lo he explicado también en una de sus dudas anteriores, saca por ahí o promulga la ley de moratoria de pagos. La moratoria de pagos es que no puedo pagarte, voy atrasado, y además no tengo dinero, y lo único que puedo hacer es suspender, no negar, no cancelar, sino suspender de forma momentánea los pagos a la deuda extranjera, en este caso España, Inglaterra y Francia, ¿no? Es cuando por parte de Benito Juárez, y es cuando este ejército tripartito o la alineación tripartita de esos tres países, Gran Bretaña, España y Francia, pues se enojan por en 1861, se reúnen en Londres y acuerdan intervenir en México para reclamar las deudas, ¿no? Entonces, se incrementaron las reclamaciones de los países. Estos tres países decidieron invadir México por ahí, y al último, en 1862, pues llegan al puerto de Veracruz. ¿Qué es lo que sucede una vez que llegan al puerto de Veracruz? Bueno, cuando llegan al puerto de Veracruz, muchos se indignan con el presidente Juárez, porque ¿cómo es posible que el presidente Juárez, principalmente los conservadores, porque Juárez era el liberal, pues los conservadores y unos tantos le reclaman de cómo es posible que le, los países extranjeros vengan y nos invadan, y tú canceles la deuda nada más porque sí, decían los conservadores, y no tengas la fortaleza de defenderte, y ni siquiera tengas la habilidad diplomática para persuadirlos a no intervenir o no invadir México, ¿no? Entonces se enojaron un poquito porque no le estaba funcionando la diplomacia a Benito Juárez, ¿no? ¿Qué es lo que hace por ahí Benito Juárez? Pues trata de, pues ni modo, negociar de forma diplomática con estos tres países. Mientras tanto, los conservadores, por otro lado, con Nepomuceno Almonte, que le estábamos comentando del acuerdo anterior, llega, y los conservadores y persuaden a Francia de quedarse, ¿no? Y invadir México, porque los conservadores tenían el pensamiento de los franceses, pues una monarquía, con todavía la iglesia interviniendo en la toma de decisiones, ¿no? Mientras que Benito Juárez pues no quería eso, ¿no? Por eso se avecinaban las leyes de reforma, ¿no? Y el choque entre liberales y conservadores, que básicamente, como les he dicho, he comentado, los liberales querían la democracia, la república, constitución, y los conservadores querían conservadurismo de una constitución que guardara y previera y tratara de conservar los derechos de la iglesia, ¿no? Y o sea que que en el gobierno de la iglesia también tuviera decisiones, ¿no? A través de una monarquía. Eso es lo que querían los conservadores, ¿no? Y no una república. Entonces, llegan en 1862 estos tres gobiernos. Francia se queda. Los otros dos, Inglaterra y España, fueron convencidos y persuadidos por Juárez, y se regresan, ¿no? Entonces, lo que hace por ahí Benito Juárez son los tratados preliminares de la Soledad, donde les dice, pues miren, conocemos que tenemos una deuda con ustedes, y que simplemente suspendimos los pagos, y que vamos próximamente a resolver nuestro problema interno, y vamos a empezar a pagarle con intereses, ¿no? Pues los españoles le creen junto con los británicos, y se regresan. Los franceses no, porque los franceses, además, y esto es muy importante, además de reclamar, querían, ¿sí?,
y estaban obviamente enojados con el crecimiento del poder de los estadounidenses. Entonces, en ese momento también estaba la guerra de secesión, o dándose la guerra de secesión, que fue el 61 al 65, si no mal recuerdo, 1861-1865, y lo que quiso hacer los franceses es dominar México, pues cobrarme ese dinero, extraer las riquezas y aprovechar que los estadounidenses están en una guerra civil para, una vez dominar México, apoyar a los confederados, a los estados del sur de Estados Unidos, unirme a ellos y derrocar a los estados del norte de Estados Unidos, ¿sí? Y generar otras alianzas por ahí. Entonces es lo que tenía pensado por ahí los franceses, enviados principalmente por Napoleón III, que Napoleón III se mencionaba por ahí que es hijo, o la historia lo marca, que era sobrino, perdón, de Napoleón, ¿no? El original, bueno, el Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, él envía a estos franceses al ejército francés y querían eso, ¿no? Dominar México y junto con los conservadores y después apoyar a los estados del sur de Estados Unidos y tratar de derrotar a los estadounidenses una vez que hicieran alianzas con ellos. Pero mientras hacían la alianza, pues estaban batallando cómo retomar México, ¿no? Y por ahí, pues en ese acercamiento y la toma de la Ciudad de México es cuando tenemos la famosa batalla que recordamos el día de ayer, ¿no? Donde se da la batalla del 5 de mayo y por ahí en Puebla los franceses son derrotados. Es una gran batalla, o se obtuvo una gran victoria por ahí, pero hubo algunas otras victorias importantes, no nada más esa. Es la más recordada, así es, por lo que significó y por el tiempo en lo que de lo que se peleó y el número de vidas también que se perdieron en ese periodo. Entonces los franceses no pudieron, pero al final de cuentas siguieron, se retiraron, pero regresaron a Puebla y doblegaron el ejército republicano liberal, obviamente que apoyaba a Benito Juárez, y lograron al final de cuentas los franceses tomar la ciudad, lo que conocemos ahora como la Ciudad de México, ¿no? Bueno, antes de que tomaran la Ciudad de México, cuando Benito Juárez todavía estaba en la Ciudad de México, tenía de ministro de Relaciones Exteriores a Manuel Doblado, ¿no? Y fue el que le consolidó los acuerdos preliminares de los tratados de la Soledad, ¿no? Fue ante representante de la alianza de los tres países, ¿no? La alianza de España, Inglaterra y Francia, que era Juan Prim era de España, ¿no? Juan Prim, al aceptar lo que dijo Manuel Doblado, que enviado por Juárez, pues bueno, se retira Juan Prim con los españoles y los ingleses, y los que se quedan son los franceses, y pasa lo que les comenté, ¿no? Entonces, lo que sucede en ese entonces para también ayudar a los franceses es que Juan Nepomuceno por ahí Almonte, representante de los conservadores que estaban en contra de los liberales y Juárez, pues se acerca por ahí a Forey, al general Forey que venía de Francia, y le dice: ¿sabes qué? Nosotros te vamos a apoyar, nosotros conservadores queremos una monarquía como la que ustedes tienen, y si ustedes ganan con nuestro apoyo, estamos a favor de que establezcan un imperio mexicano, ¿no? Y podemos ofrecerle la corona a alguien europeo que nos puedan enviar por ahí, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Y es lo que hizo Juan Nepomuceno, ¿no? Persuadir al gobierno de Napoleón III de apoyar una nueva intervención en México que llevaría a implantar una monarquía constitucional. Hay constitución, pero esa constitución lo que valida es la monarquía, ¿sí? Y el general Federico Forey era el encargado de que el ejército francés llegara y ganara, y que al final de cuentas ganó. Fue reconocido Forey por ahí cuando gana y toma la Ciudad de México y ya se regresa a Francia con todos los honores, ¿no? Entonces este es Francisco Forey y ahí tenemos a Napoleón III. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se resumen una vez que toman la Ciudad de México. Para empezar, Benito Juárez se va hacia el norte, ¿sí? Es para donde más fácil puede escapar. Si va primero a San Luis Potosí, lo seguían por ahí, siguiendo los conservadores y principalmente el ejército francés, apoyado con los conservadores, lo que hace que Benito Juárez se vaya a Saltillo, Coahuila, que conocemos como Coahuila, el estado de Coahuila el día de hoy. Y después, cuando ve que todavía se aproximan, decide irse por último a Monterrey, Nuevo León, ¿no? Y ahí se queda hasta que las cosas cambian, ¿no?
Mientras tanto, una vez que toman los franceses y apoyados con los conservadores, los franceses también tenían belgas, holandeses, austriacos por ahí, ¿no? Porque estos austriacos belgas eran de la corona de Austria, asociados con las mismas familias de Holanda y Bélgica, ¿no? Y Francia, ¿no? Entonces, todos estos apoyaban el reino francés. Y al final de cuentas, toman la Ciudad de México los conservadores con los franceses, principalmente la milicia francesa, que los conservadores no tenían una gran milicia en sí, ¿no? Sino la gran milicia era de los franceses. Toman la Ciudad de México, pero también toman Tampico, Tamaulipas, ¿no? Por aquel lado del norte, porque estaban asediando a los republicanos del lado del norte, y también estaban siguiendo el gobierno de Juárez. Juárez no se fue solo, Juárez se fue con ministros, con diputados, con senadores, con jueces, con magistrados, con ministros, perdón, etcétera, entre otros, ¿no? O sea, grandes gente que apoyaba su movimiento liberal, ¿no? Y su gobierno. Entonces se estaba yendo por ahí perseguido junto con toda su familia y séquito y algunos gobernantes, ministros hacia el norte, ¿no? La contienda da un revés más adelante por ahí, 66, 67. Lo que sucede es que Napoleón III en Francia tiene algunos problemas. Entonces, en cuanto a con quién tiene problemas, principalmente Napoleón III en Francia, pues es conservador, quiere monarquía constitucional, ¿no? Y lo que sucede es que Napoleón estaba batallando exactamente con lo mismo que nosotros estábamos batallando, o Juárez estaba batallando en su momento, ¿no? Con los conservadores o los liberales. En este caso Juárez, como era liberal, batallaba con los conservadores, y Napoleón, siendo conservador, batallaba con los liberales en Francia. Cuando se ve en esta batalla, pues decide traer muchas tropas de México y retira, ¿no? La retira, y ¿qué es lo que hace? Pues empieza un revés del ejército francés en México junto con los conservadores. Como algunos se retiran entonces a Francia, iba bien la guerra para Maximiliano. El Maximiliano, una vez que toman la Ciudad de México, pues le ofrecen la corona, viene desde Francia, le dan la corona por ahí, Maximiliano I, le dan la corona del Imperio Mexicano, y pues empieza, ¿no?, el asedio del gobierno de Juárez. Cuando ya empieza a retirarse las tropas francesas porque tenía problemas Napoleón y las necesitaba, pues el sobrino de Napoleón, o sea, Napoleón III la necesitaba en Francia, pues la retira. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan por ahí a haber otras victorias mexicanas en contra de las reducidas tropas militares de franceses y los apoyados por los conservadores en México, ¿no? Y al final de cuentas los franceses se dividen con un frente que fue el de Querétaro y el otro en la Ciudad de México y unos tantos en Tampico, pero estos de Tampico pues empiezan a regresar hacia el centro de México, los militares franceses, y había unas grandes militares en Querétaro y al final de cuentas en Ciudad de México. Y en Querétaro se veía asediada la milicia francesa por Mariano Escobedo, que era liberal, que apoyaba a Juárez. Y Porfirio Díaz es cuando sale a la escena, Porfirio Díaz, y asedia la Ciudad de México para evitar que muchos de los militares franceses fueran, ¿sí?, a apoyar a Querétaro, a los otros franceses militares en Querétaro. Entonces Porfirio Díaz en Ciudad de México y Mariano Escobedo asediando las dos ciudades, terminan al final de cuentas Mariano Escobedo tomando Querétaro, y Porfirio Díaz, ¿sí?, también en la guerra con ello entra al final de cuentas también a Ciudad de México, y también se le agradece a Gregorio Méndez Magaña, ¿sí?, que triunfa por ahí en Tabasco. Empieza a triunfar en Tabasco Magaña y a reducir la milicia francesa, porque además de que se fueron a Francia a apoyar los problemas internos con Napoleón III, pues empieza a ganar y a reduce la milicia, ¿no? Y así toman Querétaro, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz logra ya asediar la Ciudad de México, pero para ese tiempo Maximiliano, el que era ya imperio, ejército, era el emperador de México, pues se encontraba en Querétaro, no se encontraba en la Ciudad de México, porque fue a Querétaro a apoyar y fue a Querétaro a refrendar su gobierno y a decir que estaba en pie de lucha y que mantenía el imperio mexicano y que estaba correteando también a Benito Juárez.
pero Mariano Escobedo es cuando agarra a los asedia y no se ven apoyados. Maximiliano pues dice, bueno, hay tropas en Ciudad de México y unas poquitas en Tampico, perdón, en Tabasco, las cuales pierden, pues necesito milicia francesa que se quedó en la Ciudad de México que venga a apoyarme. Pero pues no podía salir por Porfirio Díaz, ¿no? Que los asediaba. Y no podían entrar porque Mariano Escobedo, no podían entrar porque Mariano Escobedo pues tenía rodeado Querétaro, y de Querétaro no podían salir por lo mismo. Es cuando ya Mariano Escobedo al final de cuentas, creo que alguien traiciona ahí Maximiliano, los generales mariscales por ahí a los generales, perdón, francesas, y al último Mariano Escobedo pues toma a Maximiliano y es cuando fusilan ahí en el Cerro de las Campanas, en Querétaro a Maximiliano, ¿no? Y ahí termina el Imperio Mexicano y triunfan los liberales. Esta imagen que tenemos aquí atrás es del Cerro de las Campanas. También hay una imagen por ahí de Benito Juárez, remembrando de que logran el triunfo, y esta es la capilla de por ahí de Maximiliano, ¿no? En honor a Maximiliano. Como obviamente Maximiliano era católico, pues, y existe todavía en México el pensamiento conservador y bajo los principios del catolicismo, pues es también una figura para los catolicistas el Maximiliano, ¿no? Y es por eso que más adelante le construyen esta gran capilla a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. También a Benito Juárez una estatua por ahí, ¿no? Y así termina el imperio de Maximiliano en México, ¿no? Y logran los liberales otra vez. Y ya después de eso, pues otra vez Benito Juárez, presidente de México, y hace nuevas elecciones, ¿no? Donde sí ganan algunos ministros, gana otros, y empieza a competir Porfirio Díaz por la presidencia, y en sus primeras competencias ante ella pues pierde y más adelante gana, ¿no? Pero al final de cuentas así sucede por ahí la intervención francesa en México, ¿no? Bueno, aquí terminamos con este tema 3.4.